Hola amigos de Claretum, les habla Patricia Williams, miembro de ACME, alguien que me explique. Y hoy vamos a estar transmitiendo el lanzamiento de SpaceX con la tripulación del Inspiration 4. Vamos a estar transmitiendo el detrás de cámaras y conociendo este maravilloso lugar. Así que les pedimos que nos acompañen para esta gran aventura. Bueno, les cuento que ya ingresé y pues tan pronto ustedes llegan acá se encuentran con una vista espectacular. Se van a dar cuenta de qué es. Por allí entras y acá está Heroes and Legends. Y por supuesto se encuentran con el parque de los cohetes, el jardín de los cohetes. Es un lugar bastante emblemático porque todos estos rockets que ustedes ven acá, estos cohetes, marcaron la historia de la exploración espacial en los Estados Unidos. Entonces, acá vamos a ver cohetes como el Mercury, este es el Mercury, Redstone. Se puede decir que fue el primero en volar en salir hacia la órbita de la Tierra. Y pues de ahí en ese programa hay 5 astronautas bastante legendarios que marcaron la historia de este programa. Aquí como lo ven, este es un Saturn V, está en posición horizontal, es un Saturn V 1B. Este Saturn V fue creado exclusivamente como un backup del Saturn V original. No estoy segura si lo usaron, pero ahí está. Y bueno, este es el más nuevo, es un rocket de ULA. Fue uno de los primeros en retirarse y ahora reposa en este maravilloso lugar con los otros cohetes. ¿Qué les parece? Sigamos. El programa Space Shuttle se dio como una necesidad del sistema de lanzamiento. Estaba compuesto por 4 elementos: un avión espacial u orbitador, un tanque externo con hidrógeno líquido y 2 cohetes sólidos. Se construyeron 6 Space Shuttles en total: el Discovery, el Atlantis, el Endeavour, el Enterprise, el Columbia y el Challenger. Columbia y Challenger tuvieron un final fallido con la pérdida de sus tripulaciones después de varias misiones. Hoy reposa en el Kennedy Space Center el Space Shuttle Atlantis con un legado de 33 misiones llevadas a cabo. El programa Space Shuttle desempeñó un papel importante en el desarrollo de la Estación Espacial Internacional y el lanzamiento y reparación del telescopio espacial Hubble, abriendo camino a nuevos programas espaciales para el presente y el futuro.
Bueno, nos encontramos entonces en el punto donde vamos a poder visualizar el lanzamiento. Allá se ve el VAB, el Vehicular Assembly Building, que es donde ensamblan los rockets. Y vamos a estar justo allí al frente. Estamos cerquitita, estamos como a menos de 4 kilómetros de allí. Se llama el Banana Creek Lounge. Y vamos a salir, el lanzamiento se va a producir en el Pad 39A. Entonces, tenemos una muy buena vista para este día. Inspiration 4 fue una misión totalmente civil hacia la órbita baja de la Tierra. La misión fue comandada por Jared Isaacman, el fundador y director ejecutivo de Shift4Payments. Tiene 38 años y es un piloto aventurero consumado. Inspiration 4 partió de la Tierra desde el histórico complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, el punto de embarque de las misiones Apolo y del transbordador espacial, y viajó a través de la órbita terrestre baja en un viaje que duró 3 días. Su tripulación estaba compuesta por 3 personas escogidas por valores importantes hacia la humanidad, para crear conciencia y recaudar fondos para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Este hito representa una nueva era para la exploración y los vuelos espaciales tripulados. El lanzamiento se llevó a cabo el 15 de septiembre a las 8 p.m. hora este. Su tripulación estaba compuesta por Hayley Arsenault, de 29 años, quien fue escogida por el valor de la esperanza al ser sobreviviente de cáncer. Christian Brodsky, de 42 años, por el valor de la generosidad. Es un veterano de la guerra de Irak e hizo una generosa contribución a St. Jude. Sayan Proctor, de 51 años, por el valor de la prosperidad. Profesora de geociencias y especialista en comunicaciones, quien creó exitosamente una empresa digital de arte para impulsar a las mujeres de color en el campo espacial. La tripulación ayudó al aporte de estudios científicos antes, durante y después del lanzamiento. La tripulación amerizó con éxito en la costa este de la Florida el sábado 18 de septiembre, según lo previsto, abriendo paso al turismo espacial. Rozar el espacio con las manos y sentir la inmensidad del infinito siempre será una experiencia única que el hombre está alcanzando con su tecnología. Poner nuestra mirada a las estrellas, lugar de donde vinimos, y tratar de volver al vientre natural del que somos originarios, nos hace recordar que somos hijos de la luz del universo, esa luz que siempre nos atraerá para seguir explorando nuestro linaje en el cosmos.